Soy Mustafa Ortega Molina, abogado penalista y director del despacho Mi Abogado. Y hoy, en calidad de abogado penalista, venimos a presentarlo a que Jesús, que ha sido nuestro cliente, Jesús Escobar, que ha sido nuestro cliente por un asunto penal que tuvo y que se resolvió de una forma absolutamente satisfactoria, ya que conseguimos sacarlo indemne de absolutamente todo, es decir, libre de absolutamente todo. Pero yo siempre digo que para él, o sea, en tu caso se dio lo que siempre le digo a los clientes y a la gente, y es que yo estoy para, en ese supuesto en la que la gente dice, esto no va a pasar, pero finalmente pasa. Es decir, cuando se alinea la mala suerte. Cuéntame qué es lo que ocurrió, Jesús. Se me echó una yonki al coche. O sea, se te tiró una toxicómana. Claro, lo que le pasó a Jesús, matizamos, y fue que, bueno, que ¿de dónde venía Jesús esa noche tú? Pues yo estaba en una despedida de soltero de un amigo de fuera de Sevilla, coincido que vino aquí a Sevilla, y nada, es de esas típicas noches que no debería haber cogido el coche. Un error, y siempre te pones en el lugar de que no te va a pasar nada de eso, y al final pues acaba pasando. Vale. Maticemos que Jesús bebió, pero no bebió obviamente para dar una tasa que sea constitutiva de delito, pero claro, aquí ¿qué es lo que pasó? Que él iba conduciendo su coche tranquilamente por una conocida avenida de aquí de Sevilla, y lo que ocurrió fue que se le, vamos, en concreto por la avenida aquí de la avenida, creo que se llama Avenida de Andalucía, sí, que es la avenida que cruza, que está por los Pajaritos y por los Arcos. Y lo que le pasó allá a Jesús fue que una toxicómana, porque hay muchos toxicómanos que van para el polígono este de la carretera amarilla y sí, que van pasando por la calle. Una toxicómana a harta hora de la madrugada, esto sería a las 4 o las 5 de la madrugada, quizá, puede ser Jesús, se te tiró encima, literalmente, y sí, se dio la mala suerte de que se le tiró encima, o sea, no pasó por un paso de peatones, sino que pasó por donde circulan los vehículos. Claro, es que 20 metros más para allá empieza la autovía, era casi la autovía. O sea, prácticamente ya en la autovía y una persona cruzando por donde no tenía que cruzar. ¿Y qué ocurre? Pues obviamente tú no te esperas que en una carretera que prácticamente ya llega a la autovía vaya a cruzar una persona. No te lo esperas sin haber bebido. Imaginaros, bueno, bebiste, pero que tampoco era una cantidad excesiva de alcohol lo que bebiste. Si no, no cojo el coche. Claro, y ¿cuál es? Se da la circunstancia de que, obviamente, él, como buena persona y buen ciudadano que es, paró a socorrer a esa persona, se paró y llamó a la policía, además de que detrás suya justo dio la casualidad de que venía una patrulla de policía. Y bueno, y asististe a esa mujer, la ayudaste, ¿cierto? Eso, cuéntanos sí, cómo ocurrió eso. Pues sí, se me echó encima del coche, una vez que ya la atropellé, me paré justo al lado, no iba muy rápido tampoco. No... O sea, que ibas respetando además la velocidad. Sí. Ibas haciéndolo todo perfecto, ibas respetando la velocidad. La tasa que dio no era una tasa constitutiva de delito. Pero ¿cuál fue el problema? Que esta señora se te echó encima del coche. Sí. Y cuéntame, cuando ocurrió eso, ¿qué pasó? O sea, ¿la socorriste? ¿La ayudaste? Sí, justo. Aparqué, me bajé del coche, vi que estaba bien, pero yo sí que la vi drogada y empezó a gritar. Ya vino la policía, cortó el tráfico, ya llamamos a la ambulancia y ya después me hicieron la prueba y ya di positivo, y a partir de ahí empezó tu calvario judicial. Sí, sí. Eso. A partir de ahí empezó su calvario judicial y claro, aquí obviamente hay que tener en cuenta que esa persona toxicómana iba drogada. O sea, porque estamos hablando no de una persona que consuma drogas blandas, sino que es una persona toxicómana en situación de calle. Tanto es así que durante la tramitación del procedimiento para la cuestión del médico forense y demás, a esta persona no se le ha podido localizar. ¿Cierto, Jesús? Sí, cierto. Y tanto es así que incluso para citarla a juicio nunca llegó a comparecer. Y finalmente celebramos juicio, Jesús salió prácticamente absuelto de todos los pronunciamientos y únicamente pues se tuvo que hacer cargo el seguro tuyo del vehículo, ¿cierto, Jesús? Sí, cierto. De indemnizar por los daños físicos a esta persona como cualquier otro accidente.
y que nos encontramos con una paradoja que se ha indemnizado a una persona que no se lo localiza. Ah, claro. La indemnización seguramente ni llegue a esa persona, porque no la encuentran, estuvo incluso en búsqueda de captura 6 meses para que fuera a declarar, no apareció, no tendrá ni número de cuenta, la paradoja... Pues... La paradoja es que él cumplió con su deber como ciudadano, que es pararse, socorrer a esa persona, que es lo que hay que hacer. Decir, oiga, yo he bebido, se lo dijo a la propia policía, háganme la prueba, le hicieron la prueba, no dio una tasa constituida de delito, pero al haber un delito de lesiones, una persona que haya sufrido lesiones como consecuencia de ese accidente, pues automáticamente ya se le abre un procedimiento de un delito contra la seguridad vial y un delito de lesiones. La cuestión es que a esta señora se la ha indemnizado y nos encontramos que hay un dinero en el juzgado de alguien que jamás lo va a recoger, ¿no? Sí. Y bueno, y cuéntanos, o sea, que el seguro la indemnizó y luego ¿qué es lo que hizo el seguro? Pues me reclamó a mí el dinero. Y finalmente, ¿qué hemos hecho nosotros con el seguro? Pues fuimos a la conformidad. A la conciliación. Conciliación. Y llegamos a un acuerdo muy satisfactorio para Jesús, de tal manera que de un asunto que parecía que iba a ser tu calvario judicial, que iba a ser algo que te iba prácticamente a joder la vida, permíteme la expresión, finalmente, primero, saliste indemne, prácticamente absuelto. 2, la indemnización que paga el seguro. Recordar que en ese tipo de casos, cuando hay alcoholemia, o sea, cuando hay alcohol, cuando el conductor da positivo en alcohol o algún tipo de sustancias, que en este caso únicamente dio alcohol, lo que hacen es que el seguro adelanta el dinero, pero luego repite en contra tuya, es decir, te lo reclama. Y en este caso planteamos una estrategia de que primero, oiga, ok, lo adelanta el seguro, nosotros le pagaremos el seguro, pero le pagaremos cuando se le tenga que pagar y pagarle lo justo que adelantó el seguro. Finalmente se llegó a un acuerdo muy positivo. De esto, Jesús, ¿qué moraleja sacas tú? Lo principal es que la gente no piense que no le va a pasar a ellos. Eso es lo principal, porque yo lo pensaba, que siempre piensas que tú no vas a tener ese problema y demás. Pero que finalmente lo tienes. Sí. Es decir, que no tiene, pero finalmente lo tienes. No puedes tener ese problema, pero llega un momento que finalmente tienes ese problema. ¿Y qué es lo más importante para ese momento, Jesús? Cuando eso te ocurre, ¿contar con qué o con quién? Para mí ha sido súper importante un buen abogado, porque os pongo en situación, yo, por ejemplo, temas legal no he tenido nunca ningún problema, a mí me ha venido todo de nuevo y yo la incertidumbre la llevaba bastante mal, mucho estrés en esa época, y ahí entrabas tú diciéndome qué es lo que los pasos, qué es lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, lo que ibas a pedir, lo que íbamos a conseguir, y eso me daba un poco de claridad en esa época. ¿Y hemos conseguido todos los objetivos que nos propusimos el primer día en el caso, Jesús? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y cuál es tu calificación de nuestro servicio? De 0 a 10. Personalmente, 10, porque es eso, todo lo que comentamos el primer día en la oficina, que ibas a pedir, ibas a intentar conseguir, al final se ha dado los casos, que justo ha sido lo que ha conseguido, lo que has conseguido. Muy bien. Bueno, aquí Jesús, donde lo veis, como os digo, es importante lo que acaba de decir Jesús, porque no pensar que esto no me va a pasar a mí, no pasa nada, me tomo una copa y cojo el coche. Siempre digo que es más barato, te va a costar mucho más barato el taxi o el Uber. Pero si te pasa, recordar contar con el mejor especialista en la materia, como en este caso somos nosotros, está mal que yo lo diga, pero somos nosotros, abogados penalistas en la materia, para resolver de la mejor forma posible para el cliente. Y la cuestión es esa, que es importante contar con un abogado, porque esto pasa, no es una cosa que pasa. Y además aquí estamos hablando de que este tipo de delito no discrimina, porque Jesús no es un delincuente ni muchísimo menos. Jesús nada más y nada menos que es un ingeniero informático. Y un día que tuvo una despedida de un amigo por querer coger su coche, porque al día siguiente quería estar
al pie de guerra para trabajar y para tener su TFE, pues finalmente ocurrió una tragedia que ni fue culpa de él, ni culpa de nadie, porque finalmente una persona que está drogada pasa por prácticamente casi una autovía donde no tiene que pasar, pues lo más lógico, tanto si él va bebido como si no, a cualquiera de las personas, a cualquier persona del mundo, le puede pasar que haya atropellado a esa mujer si se te echa encima. Y además respetando la velocidad reglamentaria. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por venir, te apreciamos muchísimo como cliente y también incluso como amigo. Y nada, y esperemos que no nos veamos más, que seguro que nos vamos a ver más en este tipo de asuntos. Hoy lo tratamos porque ya es un asunto cerrado, es un asunto que ya está completamente resuelto, con sus correspondientes sentencias definitivas y firmes, por lo que podemos hablar sin ningún tipo de tapujos sobre ello, porque no tiene más, ¿no? Pues nada, Jesús, muchísimas gracias por venir, ¿vale? Por invitarme.